Hola a todos. Hoy les traigo la continuación de esta hermosa historia entre Ye Huyen y la pequeña Maya, una familia que acaba de encontrar la paz después de tantas adversidades. De ser un hombre marcado por el dolor, Ye entró en la vida de Huyen suavemente como una brisa. Y se convirtió en el pilar firme al que ambas madre e hija siempre pueden recurrir. Por otro lado, Huyen, después de años de sufrimiento, finalmente se atreve a sonreír de manera completa, a soñar con un hogar real. Y Maya la pequeña, con un corazón más grande que el cielo, es el lazo que une a los dos. Los tres compartieron una comida cálida, se despertaron juntos, abrazados. Fueron al mercado, rieron y vivieron como una familia de verdad. Pero junto a esos momentos de paz, aún existen pequeñas preocupaciones, personas del pasado, viejos conflictos, que pueden regresar en cualquier momento. ¿Podrán mantener esta felicidad? ¿Será Ye lo suficientemente fuerte para proteger a Huyen y a Maya hasta el final? Si estás siguiendo esta historia, no olvides darle like para darme fuerzas y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios llenos de emoción. Y ahora, sigamos con el viaje de esta pequeña familia. Aquella tarde los rayos del sol caían sobre el patio como suaves hilos dorados, cubriendo todo con una manta cálida que parecía invitar a la alegría. El humo de la cocina se elevaba, el aroma a cebolla frita llenaba el aire como una señal de que algo especial se estaba preparando. Huyen se inclinaba sobre la estufa moviendo sus manos rápidamente, pero siempre con una sonrisa suave en los labios. Nunca se había sentido tan feliz. No era por la gran comida. Era porque ese día por fin estaba al lado del hombre que su corazón había elegido. Maya corría de un lado a otro por el patio con una cuchara de madera en la mano, gritando: «Mamá, deja que Maya te ayude a recoger las verduras. Hoy vienen invitados a casa». Ye observaba la escena con el corazón derretido. Desde el porche, limpiaba la mesa recién lavada, mirando a las dos, con la sensación de que ese era el regalo más grande que la vida le había dado. Entró a la cocina y abrazó suavemente a Huyen desde atrás. «¿Estás cansada? Déjame hacerlo». Huyen tomó su mano que descansaba sobre su cintura y negó con la cabeza suavemente: «No estoy cansada, solo feliz». Los vecinos llegaron poco a poco trayendo platos de fruta, botellas de salsa de pescado, manojos de hierbas, cosas sencillas que reflejaban el cariño del vecindario. Una mujer mayor vio a Huyen y comentó: «Hoy Huyen se ve hermosa. Ya te casaste, cuídate mucho, ¿eh?» Huyen se sonrojó. «Sí lo sé, tía». Maya salió corriendo para presumir: «Yo soy la hija de mamá Huyen y el tío Ye. Hoy tenemos 3 personas en casa». Todos se rieron a carcajadas. Una vecina joven bromeó: «Entonces Maya ya es la jefa de la casa». Maya asintió con seriedad. «Sí, el tío Ye dice que soy una princesa». Ye se rió desde el fondo y acarició el cabello de Maya. Las princesas siempre tienen la razón. Las risas llenaron el patio. Cuando todos se sentaron a la mesa, Ye se levantó y levantó una copa de té. «Hoy solo quiero decir una cosa. Gracias a todos por estar siempre al lado de Huyen y su hija. Y me gustaría pedirles oficialmente que acepten a Huyen y a Maya como mi familia». El aplauso resonó en el aire. Todos miraban a Huyen y Maya con ojos llenos de amor. Huyen miró a Ye por un momento, sus ojos brillaban suaves como el agua. Ella no dijo nada, solo apoyó su cabeza en su hombro por un momento. Maya levantó la mano y gritó con todas sus fuerzas: «Yo acepto que el tío Ye sea mi papá». Todos volvieron a reír. Una vecina mayor conmovida dijo: «Huyen, has sufrido mucho. Ahora que tienes a alguien que te quiere, tienes que vivir feliz». «Está bien, Huyen». Sonrió una sonrisa genuina, la más verdadera que había tenido en muchos meses. Ye la miró y su mirada decía más que cualquier promesa: «Yo me encargaré de ti, de Maya, de esta familia».
Al final de la comida, un momento perfecto. Cuando todos ya habían comido casi todo, Maya se levantó en medio del patio con las manos en las caderas. Escuchen todos, desde hoy en mi casa vamos a tener 3 personas durmiendo juntas, mamá. Huyen, tío Ye y yo. Huyen se sonrojó tanto que casi quería desaparecer. Maya, ¿qué estás diciendo? Ye se rió hasta llorar. Entonces, esta noche, papá, ¿dónde va a dormir? Maya pensó un momento y luego respondió: papá duerme en medio. Las risas volvieron a llenar el patio, suaves como el sol de la tarde. En ese instante nadie pensó en las tormentas. Nadie temió por lo que el mañana podría traer. Solo había felicidad completa y cálida como la sopa humeante frente a ellos. Esa noche la brisa suave soplaba a través de la ventana, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres del jardín trasero. La pequeña habitación solo estaba iluminada por una lámpara de noche amarilla y cálida, creando una luz suave que envolvía a los 3, como una manta acogedora. Ye acababa de bañar a Maya. La niña llevaba un vestido de dormir color crema, el cabello ligeramente mojado, y el dulce aroma del shampoo para niños llenaba el aire. Maya saltó a la cama con un plop y rápidamente se metió entre las sábanas con los ojos brillantes. «Mamá, tío Ye, vengan, les voy a contar un cuento». Huyen se rió mientras le secaba el cabello a su hija. «Espera un momento, hija, déjame alisar las sábanas primero». Ye se tumbó a la izquierda, Huyen a la derecha y Maya en el centro, justo como había declarado ella misma por la tarde. La niña entusiasmada estiró los brazos. «Les voy a contar el cuento de la princesa roja y el dragón negro. Este cuento lo inventé yo». Huyen abrió los ojos sorprendida. «¿Ya sabes inventar cuentos, Maya?» «Sí, porque hoy estoy tan feliz que tengo muchos cuentos que contar». Y entonces Maya comenzó. Su voz era clara como el cristal, sus ojos brillaban y sus manos se movían para ilustrar la historia. Había una vez una princesa que estaba atrapada en una casa fría. La princesa no tenía a nadie que la quisiera, solo abrazaba una almohada y dormía con su bibi. Huyen se quedó quieta. La historia sonaba tan familiar que le dolía. Maya no lo notó y siguió. Pero un día apareció un dragón negro amable, guapo y fuerte. Ye se rió y tocó suavemente la cabeza de Maya. «¿Guapo? Sí. Porque el dragón se parece un poco al tío Ye». Huyen tapó su boca para reír y Ye miraba a Maya con una mirada tan suave como el agua. Maya continuó bajando la voz. El dragón vio que la princesa estaba muy triste, así que le dijo: «No tengas miedo, estoy aquí. Si alguien te hace llorar, yo les echaré fuego hasta quemarlos». Huyen se rió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó suavemente la mano de Maya. La niña abrazó el brazo de Ye. Entonces el dragón llevó a la princesa a una casa pequeña. Pero esa casa tenía sol, tenía sopa deliciosa y tenía a alguien que abrazaba a la princesa cada noche. Huyen giró la cabeza y miró a Ye. Su mirada se detuvo durante un largo rato. No era por el cuento, sino porque Maya acababa de decir en voz alta cosas que Huyen no podía expresar. Ye acarició el cabello de Maya. Entonces, al final, ¿la princesa fue feliz? Maya sonrió una sonrisa inocente y hermosa. Sí, porque la princesa encontró a alguien que la quería. Y la princesa también quería a esa persona. Eso es suficiente. Huyen se quedó sin palabras. Se inclinó y besó la frente de Maya, mi hija. Eres mucho más grande de lo que pensaba. Maya levantó las manos para abrazar el cuello de Huyen y luego se giró para abrazar a Ye. Yo quiero mucho a los dos. Y quiero que mamá y papá nunca me dejen. Esas palabras tan pequeñas hicieron que el corazón de Ye se apretara. Los abrazó a ambos con más fuerza, como si tuviera miedo de que si lo soltaba perdería lo más valioso de su vida. Papá no se va a ir.
dijo con voz profunda firme. «Te lo prometo». Huyen se recostó más cerca de él apoyando suavemente su cabeza en el hombro de Ye. Sus lágrimas cayeron, pero eran lágrimas de felicidad, esa felicidad que pensó que nunca tendría la oportunidad de sentir. Maya sonrió. «Quiero mucho al papá Ye. Quiero mucho a mamá Huyen. Ya somos 3 en nuestra casa, Ye». Y Huyen susurraron al unísono. «Sí». Nuestra casa ahora tiene 3 personas. Fuera de la ventana, el viento movió suavemente las cortinas. Dentro de la pequeña habitación, una nueva familia comenzaba a formarse. No había ruido ni lujo, solo tranquilidad. Y una felicidad tan plena que incluso quien lo escuchara no podía evitar sonreír. Esa mañana, el sol aún no había salido completamente solo. Los primeros rayos de luz se colaban por la ventana, iluminando los 3 rostros que descansaban juntos. Huyen apoyaba su cabeza sobre el hombro de Ye. Ye rodeaba a Huyen con su brazo, sujetando suavemente su mano, como si temiera que ella desapareciera en la noche. Y justo entre los dos, Maya yacía enrollada como un pequeño gatito. La habitación estaba tan tranquila que se podía escuchar el viento soplando fuera del porche. Maya fue la primera en despertar. Abrió los ojos todavía somnolienta y miró a su izquierda. Vio que Ye dormía profundamente. Miró a su derecha y vio a su madre Huyen durmiendo tranquila con el cabello cubriendo una de sus mejillas. Maya extendió su mano y tocó suavemente mamá. «¿Ya te despertaste, mamá?» Huyen no se movió. Maya se inclinó y le dio un pequeño beso en la mejilla. «Despierta, mamá querida». Luego se giró hacia Ye, hizo un puchero adorable y le dio un beso más. «Papá, despierta conmigo». Apenas un segundo después, Ye abrió los ojos. Vio el pequeño rostro acercándose a él. Se rió suavemente. «Con un beso así te despierto enseguida». Maya sonrió y abrazó el cuello de Ye. «Les desperté a los 2 para que desayunemos». Huyen comenzó a despertar. Entrecerró los ojos al ver a los 2 abrazados. «¿Qué están susurrando ustedes 2? Maya giró hacia ella y abrazó a los 2. «Les desperté. Somos 3 en la casa». Huyen se rió. Abrazó a su hija. «Sí, 3 personas». Ye miró a las 2. Su mirada suave decía más que 1000 palabras. En ese momento lo sintió con claridad. Él pertenecía a este lugar. Y este lugar era su familia. En la cocina, el aroma de los huevos fritos llenaba el aire. Ye estaba hirviendo agua para el té, mientras Huyen cortaba frutas. Maya estaba sentada a la mesa moviendo las piernas de un lado a otro, cantando mientras esperaba. Cuando Huyen se dio vuelta para tomar el plato, Ye aprovechó para acercarse y rodearla por la cintura desde atrás. «Buenos días, mi amor». Huyen se sobresaltó un poco, pero no pudo ocultar su sonrisa. «¿Estás con Maya aquí?» Ye se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. «Por eso hay que aprovechar». De inmediato. «¡Cojan ya!». Maya se levantó de un salto con las manos en las caderas. «Papá», Ye le dio otro beso a mamá. «Eso no es justo». Ye se giró. «¿Eh? ¿Por qué no es justo?». Maya infló los cachetes. «Porque yo también besé a papá y mamá. Ahora ellos tienen que besarme también». Huyen se rió y abrazó a Maya. «Está bien, princesa, ven aquí». Los 2 adultos le dieron un beso en cada mejilla. Maya cerró los ojos y sonrió de oreja a oreja. «Eso está bien». La pequeña cocina se llenó de risas. Cada sonido era dulce como la miel, derritiéndose bajo el sol de la mañana. Cuando Huyen sirvió el desayuno, Ye se sentó junto a Maya. La niña apoyó su cabeza en la mano de Ye, su voz suave como el viento. «Papá Ye, no te vayas a ningún lado, ¿sí? A Maya le gusta que cada mañana me beses». Ye miró a Huyen y luego a Maya. Le puso la mano en la cabeza y la acarició suavemente. «Papá no se va a ir. Cada mañana estaré aquí para besar a la princesa».
Huyen escuchó su corazón se derritió lentamente. Ye tocó su mano debajo de la mesa. Y para amarte todos los días. Huyen bajó la cabeza, sus labios ligeramente rosados. Maya, al ver esto, exclamó: «Papá y mamá se están sonrojando». Los tres se rieron, una risa cristalina como la primera mañana de una nueva familia. Maya llevaba su uniforme amarillo claro con su pequeña mochila balanceándose detrás. Su cabello estaba recogido en 2 trenzas bonitas que Huyen había hecho, y su rostro brillaba como una flor al amanecer. Ye se agachó para abrocharle el botón de la camisa con voz suave pero llena de cariño. «Mi princesa hoy es la más guapa de la clase». Maya dio vueltas con aire confiado. «Lo sé, pero papá Ye, acuérdate de llevarme temprano porque hoy yo y la amiga Lee vamos a ensayar danza antes de clases». Huyen salió de la cocina y le dio a Maya una caja de leche. «Recuerda tomarla toda, mamá te recogerá al mediodía». Maya abrazó a su mamá y luego corrió a tomar la mano de Ye. «Papá, vamos ya, Ye». Empujaba la bicicleta despacio por el camino familiar. Maya se sentaba en el asiento trasero balanceando las piernas cantando en voz baja la canción de la danza que estaba practicando. Ye pedaleaba mientras miraba atrás. «Hoy, ¿qué canción vas a bailar, Maya?» «La canción del sol pequeño. La profesora dijo que bailo mejor y que debo bailar para mis compañeros también». Ye fingió asombro. «Vaya, mi hija se ha convertido en una experta en danza». Maya infló los cachetes orgullosa. «¿Es porque papá Ye me enseñó a girar?» Ye se rió. «Ese día solo te di una vuelta y ya te mareaste. Pero fue divertido», dijo Maya riendo con alegría. En el camino varios vecinos vieron a los dos y saludaron. «Ye está llevando a la niña al colegio. ¡Qué bonitos están juntos, padre e hija!», Maya gritó. «Sí, mi papá es muy guapo». Ye sonrió tímidamente con las orejas rojas, pero su corazón estaba lleno de felicidad. Cuando llegaron a la entrada del jardín de infantes, el bullicio de los niños se mezcló con las salutaciones de los maestros. Maya saltó de la bicicleta y se puso firme como si estuviera lista para una presentación. «Papá Ye». «Agáchate», Ye se inclinó. Maya abrazó su cuello con fuerza. «Te deseo que hoy tengas un día tan feliz como el mío». Ye le dio un beso suave en la frente. «Gracias, princesa. Sé buena en clase, te quiero mucho». Maya mantuvo la mano de su papá unos segundos más, como queriendo retener un poco más de calor antes de correr hacia su clase. Antes de entrar, se dio vuelta y levantó las manos formando un corazón. «Papá, acuérdate de recogerme a tiempo». Ye levantó la mano en señal de respuesta. «Lo prometo». La maestra sonrió mirando a los dos. «Maya está cada vez más feliz y segura de sí misma gracias a ustedes». Ye inclinó la cabeza en señal de agradecimiento con una mirada llena de orgullo. Cuando Maya entró en clase, Ye se quedó mirando un momento la silueta de su pequeña. Su corazón se sentía ligero pero pleno, una sensación que durante años pensó que nunca podría experimentar. La brisa de la mañana sopló trayendo consigo el aroma de las flores de leche. Ye dio la vuelta y mientras pedaleaba de regreso hacia la casa donde lo esperaba la mujer que amaba, solo pensaba en una cosa: debo trabajar más duro para poder llevar a Maya a clase cada mañana. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro y siguió pedaleando hacia el hogar que ahora llamaba suyo.